Superación y valentía es lo que define el último año, así como la legislatura que concluye en mayo próximo, una legislatura totalmente diferente a cualquier otra que ha supuesto superar la pandemia y confiar en el futuro, en un futuro mejor, en lo que está por llegar. Así lo ha expresado el alcalde Miguel Ángel Gallardo en el encuentro mantenido con los medios de comunicación y que ha servido para hacer balance de este año, aunque ha hecho también un repaso a la legislatura. Además, ha querido hacer un agradecimiento expreso a toda la sociedad villanovense por el ejemplo dado en la legislatura. Despedimos un año, ha dicho, de una legislatura apasionante con retos inimaginables, buena en algunas cosas por enfrentar situaciones inesperadas y no tanto por otras que nos ha obligado a resetear muchos planteamientos. El alcalde subraya que ni la pandemia ni la unión estaban en el programa electoral y que a pesar de ello, la posición de la ciudadanía ante lo desconocido ha hecho superar la fractura que supuso la pandemia. Unidad de la ciudadanía y también un mayor reconocimiento a lo que supone el humanismo. Una crisis que ha supuesto muchas pérdidas, sobre todo de vidas humanas, pero que al mismo tiempo ha ofrecido nuevas oportunidades. De hecho, señala, la unión es un proceso que se tenía iniciado, pero que la pandemia dejó atrás. Y lo que no se sabía es que la crisis iba a permitir tener buenas oportunidades a través de la unión. Ha sido un ejemplo de país, un proceso democrático de amplia participación nunca visto en España. El alcalde expresa que lo hecho hasta ahora tiene que ver con las personas. Es el primer punto y esencial del Gobierno. Las personas lo son el objetivo principal desde el año 2003. De hecho, se trata de escuchar más que de hablar, de dar respuesta a lo que la ciudadanía demanda y escuchando, ha dicho, es más difícil equivocarse. Que no solamente terminamos el año 2022, sino que iniciamos el 23, donde aquellos que nos presentamos a unas elecciones, nos presentamos también en el próximo año al examen de evaluación. Y yo creo que, en definitiva, las elecciones no son otra cosa que un examen de evaluación donde los ciudadanos evalúan lo que ha hecho su gobierno y también lo que han hecho los diferentes representantes públicos en el ámbito de las distintas formaciones políticas, y en función de lo que hayamos hecho, como lo hayamos hecho, pues nos evalúan para continuar o darle paso a otros. Yo creo que quienes mejor conocen la realidad de la actualidad son ustedes, porque ustedes están en el día a día, son además los que toman el pulso a la actualidad diaria, y además tengo que reconocer que precisamente en esta zona, que no es la capitalidad, como puede ser Badajoz o Mérida por otras cuestiones, su tarea no es sencilla, sino que es bastante más compleja y, por lo tanto, para mí tiene muchísimo valor. Por eso les agradezco especialmente que estén aquí, sobre todo pues, para trasladarles mis reflexiones y así también ustedes me puedan hacer las preguntas que consideren. Despedimos, como decía, un año y el avance también de lo que va a ser el fin de la legislatura. Yo creo que ha sido una legislatura muy apasionante. Probablemente porque nos hemos tenido que someter a retos que no se planteaban en un principio, y por lo tanto eso la ha hecho ser una legislatura muy apasionante, buena en algunas cosas, por lo que significa el tener que enfrentarte a situaciones inesperadas, no tanto en cuanto a que nos ha obligado a resetear muchos conceptos de la propia vida. Pero en cualquier caso, ha sido una legislatura apasionante en los que yo resumiría dos factores esenciales, ¿no? Factores que tienen que ver con la superación y con la valentía. Superación, pues ha sido una legislatura donde el esfuerzo colectivo, donde la unidad de la ciudadanía, también su posición ante los desconocidos, como antes le comentaba sobre la pandemia, pues ha hecho que hayamos sido capaces de estar en el momento actual, que no es otro que un momento bastante mejor que el que pudimos vivir en el año 2020. Por lo tanto, una legislatura de superación. La fractura que produjo la pandemia en la sociedad se ha ido resolviendo, bueno, pues con mucho interés y, sobre todo, unidad por parte de la ciudadanía. Se ha llevado a cabo, bueno, pues un mayor reconocimiento de lo que significa el humanismo, aquello que muchas veces perdemos como consecuencia de que todo
lo que quiera lo puedo hacer en libertad. Y cuando uno pierde la libertad, en este caso por algo que ni siquiera conocíamos, ni siquiera veíamos, pues yo creo que ahí se pone verdaderamente el valor del humanismo, el comportamiento ciudadano en su conjunto, y por lo tanto yo creo que hay que reconocer que uno de los factores esenciales de este mandato, de esta legislatura, ha sido la superación. Y por otro, la valentía de dos municipios que, cuando ya estábamos en los últimos coletazos de la pandemia, trabajamos por un proyecto que tiene que ver con las oportunidades que siempre dejan situaciones muy difíciles. Siempre cuando hay una crisis que se deja por medio muchísimos oportunidades o muchísimas situaciones positivas o incluso, yo diría, de un establecimiento normal. Es decir, cuando uno vive en la normalidad, pues piensa que el día siguiente va a ser como el anterior. Bueno, pues precisamente cuando se produce una crisis y se remueve todo y nos obliga como seres humanos a resetearnos como nos obligó la pandemia, en cualquier crisis siempre hay pérdidas, pero también hay oportunidades, enormes oportunidades. Y yo creo que la valentía, el otro concepto del que hablaba, tiene que ver con esas oportunidades que las hemos encontrado en un proceso verdaderamente apasionante como fue el proceso de la Unión Don Benito Villanueva. Es verdad que era algo que José Luis y yo ya teníamos tiempo trabajado, precisamente después de las elecciones del 19, pero también es cierto que las urgencias de la pandemia nos hizo aparcarlo para un tiempo mejor. Lo que no sabíamos era que esa crisis que nos dejaba tantos jirones de piel en el camino iba a suponer que pudiéramos encontrar nuevas formas de encontrar la oportunidad. Bueno, pues con esa unión de la que se ha hablado mucho y por lo tanto tampoco les puedo trasladar mucho más allá de que yo creo que ha sido un ejemplo de país. Nunca antes en España se había llevado a cabo un proceso democrático de tal envergadura, y digo democrático porque no ha sido una elección de los representantes municipales, que hubiera sido igualmente democrático, sino de la sociedad civil. Un proceso democrático y de participación inaudito y además nunca visto en España. Y yo creo que eso también ha hecho pues, de que los propios medios hayan visto en la Unión Don Benito Villanueva La Serena un elemento de punto de encuentro frente a la polarización que nos encontramos en el propio Congreso de los Diputados. Otra forma, en definitiva, de definir la política, lo que yo defino como la política verdadera, como aquella que es capaz de transformar la sociedad y hacerle, mucho mejor, porque lo que pretende es dar oportunidades en el futuro. Bien, pues yo creo que pese a esas dificultades y también pese a esas oportunidades, el Gobierno municipal de Villanueva la Serena tenía un mandato principal. No olvidemos que la crisis no estaba en nuestro programa porque no sabíamos que fuera a ocurrir y la Unión Don Benito Villanueva La Serena no estaba en ninguno de los programas electorales de Don Benito y Villanueva. Surge como oportunidad también y sobre todo para dar cobertura a una petición, una ansiedad de la sociedad durante muchos años, pero no estaban nuestros programas electorales. Sí había un programa conformado que tenía mucho que ver con la participación activa de la ciudadanía, porque nuestro programa electoral no lo hicimos en la sede del PSOE, sino que lo hicimos con los distintos colectivos y asociaciones. Y eso nos hizo tener una amplitud de mira mucho mayor que la que hubiéramos tenido si solo nos hubiéramos dedicado a pensar nosotros, sino que decidimos escuchar lo que pensaban los demás. Y pese a todas las dificultades, hoy puedo presentar un balance de absoluto cumplimiento. Me han escuchado en muchas ocasiones hablar de que no es lo mismo prometer que comprometer. Y este Gobierno siempre se ha comprometido desde el año 2003
a realizar aquello que había planteado como propuesta de futuro, como propuesta de gobierno a los ciudadanos. Y por eso quiero expresar que, pese a esas dificultades de crisis social, sanitaria, bueno, pues hemos cumplido con todas y cada una de las propuestas electorales. El primer punto y el esencial, el centro de todas nuestras actuaciones, consecuciones y proyectos han sido las personas. Lo vienen siendo desde el año 2003 y yo creo que también el éxito de este Gobierno se ha fundamentado en la escucha activa, el ser un Gobierno próximo a la gente, el ser un Gobierno que escucha más que habla y, sobre todo, que en función de la escucha cumple aquellas cuestiones que se compromete. Las personas, es decir, los hombres, mujeres, niñas y niños de esta ciudad, todos han tenido cabida en nuestro proyecto porque todos, de alguna u otra forma, en algún momento de estos 4 años, nos han hecho propuestas que nos han permitido mejorar. Y para mí siempre ha sido una obsesión, y eso siempre se lo he trasladado a los ciudadanos, la necesidad de que el centro de nuestra actividad, el centro de nuestro trabajo, sean las personas. Por lo tanto, escuchando, siempre uno acaba equivocándose menos, aunque sabe que en la acción de gobierno uno siempre puede equivocarse en algo. Bueno, pues cuando uno escucha, logra una ciudad más accesible, logra una ciudad más moderna, logra, en definitiva, una ciudad en la que las personas puedan disfrutar. Y a modo de pincelada, porque tampoco le voy a expresar todas y cada una de las actuaciones, para eso habrá distintas ruedas de prensa de las concejalías y sus titulares para que puedan expresar, con programa electoral en la mano, cuáles son las actuaciones que teníamos en nuestro programa de gobierno, que ha sido durante estos 4 años nuestro catecismo a cumplir, y ellos les desgranarán con más detalle todas y cada una de esas actuaciones para demostrar que efectivamente nosotros no prometemos, sino que nos comprometemos y, por lo tanto, cumplimos. Pero a modo de pincelada, así de detalle, sí que querría destacar pues, distintas actuaciones, por ejemplo, en el ámbito del urbanismo. Yo creo que en el ámbito del urbanismo el cumplimiento con los actuales autónomos del mercado de abasto, dándole cobertura en un nuevo espacio que de provisional tiene poco y sí tiene mucho que ver con un mercado moderno, accesible y que atiende a las demandas de un mercado y de un grupo de hombres y mujeres que, a base de esfuerzo, de ser singulares, de ser diferentes, de tener calidad en sus productos, han sido capaces de competir con los más grandes. Y que lo que en los años 90 fue una verdadera crisis del mercado de abasto, a partir del año 2000 emprendieron un tiempo nuevo en el que la calidad, la proximidad y la cercanía les llevó a ser, bueno, pues referentes en muchas cosas, sobre todo en la calidad. Bueno, pues el Gobierno podía haber decidido lo que otros han hecho en sus ciudades, en Extremadura en todas. En España me temo que debemos ser, si no la única, de las poquitas ciudades que decidieron que durante el tiempo de rehabilitación del actual mercado de abasto no se fueran a su casa, sino que siguieran trabajando para generar economía en sus propias vidas y poder vivir dignamente, y también para poder ofrecer a los ciudadanos de Villanueva de la Serena la calidad de sus productos. Por eso decidimos hacer una inversión importante para ese mercado provisional, porque, como saben, estamos en el proceso de licitación ya adjudicada del nuevo mercado de abasto, que va a tener un concepto completamente diferente al actual, porque no va a ser un mercado, una planta, sino que va a ser un verdadero mercado gastronómico donde la hostelería, el ocio, la restauración y el mercado con los productos tradicionales y perecederos que conocemos van a confluir, y eso le va a hacer ser distinto y, sobre todo, va a ser un atractivo de lo que va a representar el centro de la calle San Francisco, que no deja de ser
al fin y al cabo, el mercado de abastos, el corazón económico, va a serlo, sin lugar a dudas, el corazón económico de lo que va a representar una ciudad, como digo, plenamente accesible, una ciudad moderna, una ciudad avanzada y que pone como colofón en un edificio francamente mejorable, donde yo creo que se va a convertir, y estoy convencido de ello, en un punto de encuentro no solamente para los villanovenses, sino para mucha gente. El mercado de abastos, desde luego, es un elemento claro de lo que representan las políticas del compromiso y de lo que representa también Europa. Pero los entornos urbanos, haciéndolos más accesibles precisamente para cumplir ese principio de prioridad de las personas, ha sido también nuestra clave de bóveda. Por eso el entorno de Cruz del Río o el entorno de Conquistadores serán entornos de ocio agradable para barrios muy consolidados, para barrios donde lo que tenemos de zonas verdes son los que se plantearon en su momento, no se pueden ampliar por la propia consolidación del barrio, pero que también muestra el equilibrio y sobre todo la capacidad de este Gobierno no solamente para mirar al centro, no solamente para mirar lo que pueden ver aquellos que nos visitan, sino para hacer una ciudad equilibrada en su conjunto y sobre todo armónica. Por eso nos interesan mucho los barrios y por eso dentro de ese concepto de barrio estas dos grandes actuaciones, unas que han empezado recientemente y que cambiará absolutamente lo que es el barrio de Cruz del Río con la unidad funcional de lo que representa el edificio de Cruz del Río Antiguo, el Colegio Cruz del Río Antiguo, con el antiguo parquecillo en una plataforma única que dará seguridad, dará también mayor calidad al barrio, dará mayor espacio para los niños, para los mayores. Es un barrio consolidado y también un barrio donde hay muchas personas mayores y sobre todo donde nuevamente fluirá la vida, porque si hay algo o algún barrio donde hay vida, siempre es en Cruz del Río. Vida además basada en la solidaridad. Bueno, pues algo similar se va a hacer en Conquistadores, por supuesto respetando lo que es la propia arquitectura del parque actual, recuperando esas cicatrices que se les fueron haciendo en forma de encementar aquellas piedritas que se iban desprendiendo del pavimento portugués que tiene, recuperando nuevamente la originalidad y ampliando todo lo que es la zona de los maestros. Ha sido en materia de urbanismo una tarea apasionante, sigue siéndolo, porque nos hemos enfrentado a proyectos que no eran fáciles, como el cumplimiento de algo que durante muchos años todos los gobiernos se habían comprometido, que era la construcción del polígono industrial en Carretera Guadalupe. Como saben, hay 6 fases, a 6 polígonos, el primero ya realizado, conseguido, cumplido y, por lo tanto, compromiso hecho realidad, que no solamente le permite a las empresas que están allí tener una forma de legalidad y, por lo tanto, que sus negocios sean más accesibles y sean también mejor y más atractivos, sino que nos permite tener una bolsa de suelo que en los próximos meses el Gobierno municipal va a poner a disposición de los industriales. Por lo tanto, no solamente hemos logrado hacer un polígono, sino tener una bolsa de suelo, de suelo industrial, que el ayuntamiento va a vender y por lo tanto va a permitir la atracción de nuevas empresas. No quiero olvidar, porque lo recuerdo como si fuera el primer día, aunque hayan pasado 19 años. El gran problema que tuve en mi primer gobierno no fue tanto la oscuridad, la apatía, la falta de proyecto, el no tener una perspectiva de futuro y, por lo tanto, tener una ciudad atrasada, cada vez más apagada, sino que el gran reto, sobre todo las mayores dificultades las tuvimos que nos encontramos atados de pies y manos. No teníamos ni un solo metro de suelo industrial, ni uno solo.
ni un solo metro de suelo residencial, ni uno solo. Así una ciudad no puede crecer nunca. Si no tienes espacios para vivir y no tienes espacios para emprender, difícilmente puedes lograr tener una ciudad cada vez mejor. Pues así es como este gobierno se encontró y hoy, 19 años después, tenemos el polígono industrial de Carretera Guadalupe, aquel que algunos llamaban fantasma, pero que el fantasma de la realidad les está haciendo reencontrarse con sus propios fantasmas, aquel que tiene que ver con la poca creencia en el esfuerzo y las oportunidades de esta ciudad. Porque al día de hoy tenemos muy pocos metros libres en ese polígono industrial, se están construyendo empresas de gran envergadura que ya se ven y es un polo de atracción para un tipo de empresa que cerca de la ciudad pudiera ser molesta. Y ahora, con este polígono Carretera Guadalupe, yo creo que se abren nuevos espacios pues, para micropymes, pymes que no son excesivamente grandes, pero que necesitaban también tener ese espacio. Y el primer polígono consolidado, ejecutado, el segundo polígono, antes de que finalice la legislatura, se habrán iniciado las obras. Por lo tanto, estaremos ya muy avanzados en ir logrando ese objetivo que no tiene que ver con el tener las entradas de la ciudad mejor, más bonitas, tiene que ver con las oportunidades que podemos ofrecer a aquellos que entran en la ciudad. Y yo creo que con esos dos polígonos se consolida un tiempo lo que es la oferta de suelo industrial. Porque de suelo residencial ya conocen. Hemos sido el gobierno que más metros cuadrados de la historia de esta ciudad ha desarrollado. Esto que tenemos aquí, donde está el Parque El Rodeo o donde está la ciudad deportiva y su entorno, es una clara consecuencia de las políticas del compromiso. Hemos sido una ciudad que aquello que hemos construido hemos querido que sea compatible con el medio ambiente, para que sea agradable a la vida de la gente. En esta legislatura se han plantado más de 2.000 árboles, que tiene o da muestra clara de lo que representa para nosotros también tener espacios verdes y de ocio. En materia de empresas, bueno, pues la empresa municipal Navisa sigue siendo la empresa de la oportunidad, de aquellos que menos tienen y que aquellos que más necesitan, porque sigue cumpliendo su función vital, que es la de la rentabilidad social, siendo incluso rentable en tiempos de amplia dificultad. También aquí los agoreros hacían o decían que la empresa se hundiría. No solamente no se ha hundido, sino que sigue dando pasos hacia nuevas formas de cultivo que la harán mucho más sostenible en el tiempo. Más guarderías rural, en el ámbito de la guardería rural, con mayores y mejores medios, caminos arreglados para aquellos que su actividad principal tiene que ver mucho con rodar sobre ellos y nueva maquinaria, así como el centro empresarial Antonio Huerta. Yo creo que un lugar desconocido, porque en estos últimos tiempos es verdad que el gobierno municipal, entre los errores cometidos, es que cree que puede hacer, pero no contar, porque se da por hecho y hay veces que la ciudadanía no conoce que tiene espacios donde poder emprender sin tener que tener un espacio físico concreto, sino que durante 2 años el gobierno municipal le ofrece un espacio en su vivero de empresa en los altos de lo que es la estación de autobuses. Un espacio completamente remodelado donde logramos restituir el punto POE, que fue un punto que nos quitó claramente el gobierno de Monago y que con esfuerzo, no con poco esfuerzo, fuimos capaces de volver a restituir. No es otra cosa que el punto de atención empresarial. PAE, no POE, PAE. En cuanto a igualdad, bueno, pues no tendría sentido una política de infraestructuras que pusiera como elemento principal a las personas si no fuéramos capaces de caminar todos juntos. Por eso las políticas de igualdad siempre han sido en nuestro proyecto uno de los ejes, la clave de bóveda, esencial,
Por eso hemos puesto en marcha el primer plan de igualdad del Ayuntamiento, donde ya se han producido más de 300 atenciones cada año y, por supuesto, hemos creado el tercer servicio, o mejor dicho, la tercera sede de los servicios sociales de base. Como saben, no tenemos unos servicios sociales de base solo en el centro, no tenemos la entidad principal, sino que decidimos distribuirla en barrios. Tenemos una sede en Plaza de Salamanca, tenemos otra sede ya plenamente consolidada en Cruz del Río. Nuestro objetivo no es que los ciudadanos se acerquen a los servicios, sino que los servicios sean acercados a los ciudadanos, que no es lo mismo. Se han atendido a aquellas personas con mayores necesidades, porque se puede estar en paro, pero nunca en desamparo. Ese es uno de nuestros objetivos en Villanueva de la Serena, que cualquier ciudadano, independientemente del bolsillo que le ha tocado vivir, porque eso no se elige, eso viene con la cuna, uno pueda crecer personalmente también en función de su talento y no en función del bolsillo de sus padres. Y para ello tenemos que ofrecer la máxima garantía en igualdad. Llámense becas, llámense necesidades básicas, llámense, en definitiva, políticas de igualdad que, como digo, han sido el eje principal de estos últimos 20 años. ¿Qué les voy a decir sobre lo que se viene a denominar Smart City? Nosotros creímos en ello hace muchos años y creímos poniendo recursos, contratando lo que entonces nadie hubiera hecho, que era un ingeniero en telecomunicaciones, que nos ha dado una vuelta como un calcetín. Hoy me atrevo a decir que somos la ciudad tecnológicamente más avanzada de toda Extremadura, sin lugar a dudas. Somos ejemplo a seguir y ejemplo a demandar en foros como la feria sobre Smart Cities de España, que se celebra en Málaga, donde cada año vamos a contar nuestras experiencias, que tienen que ver nuevamente con el eje principal de las personas. Nos acercamos cada día más a una sociedad plenamente digital. Estamos en una transición donde los de mi generación, siendo analógicos, nos estamos adaptando poco a poco a lo digital, y sin olvidar a aquellos que nunca serán digitales porque su vida no les permitió serlo, sin olvidar que tenemos que trabajar para ellos también, para los más mayores. No nos debemos de descuidar en saber que los que vienen son plenamente digitales, y solamente podremos entendernos con ellos si somos capaces de trabajar con las herramientas que ellos trabajan, porque son las que viven, porque las formas de comunicación son distintas y porque las oportunidades que la tecnología tiene no se ven, pero al final se sienten. No se ven, digo, de inicio, porque son tan invisibles como los datos que pasan por una fibra óptica. Pero esos datos no solamente te permiten tener mayor capacidad de empatía con la gente, mayor capacidad de intercomunicación, sino que permite, y esto lo digo por activa y por pasiva, porque todavía es una herramienta poco utilizada, que cualquier elemento que se pone en la vía pública representa una forma de buscar un nicho de empleo. Pongo el ejemplo de los pasos de peatones inteligentes. Es verdad, son bonitos, se encienden cuando pasamos. Es verdad, nos dan seguridad, porque al encenderse los vehículos saben que tienen que frenar. Pero no es menos cierto ni menos importante que cada vez que pasamos, cada vez que pasa un vehículo, deja un dato. Que ese dato está en una plataforma de datos abiertos que te permite saber el número de vehículos, el número de personas, a la hora que pasan y los días que pasan. Y eso, bien estudiado, puede servir para montar una empresa, que puede ser, en un momento de tu vida, la idea que siempre tuviste y que te da la oportunidad porque conoces datos fidedignos, datos reales, que en definitiva sabes que son flujos que te van a afectar a la hora de invertir. Por lo tanto, es verdad, la única ciudad, bueno, ya la segunda, porque el Ayuntamiento y mi amigo Antonio
de Monasterio ha puesto también ¿cómo se llama?, el tablón de anuncios digital, y me alegra que lo repliquen porque eso significa que en esta vida está todo inventado. El tablón digital no es algo donde lo que antes veías en papel ahora lo ves en pantallitas de colores, no. Es que tú puedes coger, crearte el QR, llevarte la información a casa y leerlo tranquilamente en tu vivienda, en la intimidad de tu vivienda, sin necesidad de estar leyéndolo con 30 al lado. Bueno, pues ese tablón de anuncios es un ejemplo, un pequeño ejemplo, pero sobre todo lo que ha representado un cambio radical en las políticas ha sido la Oficina de Atención Ciudadana. Una oficina de atención ciudadana que permitió que los ciudadanos no tuvieran que dar vueltas, que te permite que aquello que tiene una tasa donde hay que pagar un dinero lo puedas pagar en líquido o lo puedas pagar de forma digital, pero sobre todo donde en un concepto como las oficinas de Hacienda, pero con mucha mayor humanidad, con mucho mayor corazón, hay personas que te atienden en todas y cada una de tus necesidades, en todos y cada uno de tus problemas, aquel que te pudiera parecer pequeño como aquel que representa la creación de una empresa, ¿no? Y por lo tanto, la nueva plataforma electrónica digital y lo que en los próximos días presentaremos, como es la tarjeta ciudadana, van a ser un nuevo revulsivo a esas políticas que tienen que ver con la interconectividad con los ciudadanos. Innovación, por lo tanto, absoluta en los servicios municipales y la tecnología para hacernos la vida un poquito más fácil. Ese es el objetivo fundamental. La tarjeta ciudadana es una tarjeta de derechos. Es una tarjeta de derechos que va a permitir que aquellos que estén empadronados en Villanueva de la Serena tengan al alcance de su smartphone o de su tarjeta física los múltiples servicios que ofrece la ciudad de forma interconectada. Pero eso ya lo comentará el concejal en su momento. Cultura. Pues yo creo que el Centro Museístico Charo Acero ha sido, bueno, pues uno de esos proyectos que ha tenido la capacidad de albergar espacios para los niños, de diversión, de curiosidad, como son el Museo de Minerales, también el mejor Museo del Traje del Suroeste Ibérico, el mejor, me atrevo a decirlo con absoluta seguridad, el mejor, que además cumplió con el sueño de un artista villanovense y también puede llegar a lograr ser un sueño para muchos que lo visitan. Y sobre todo, la generosidad de Pilar Molino nos hizo ver de que la vieja casa que se había dedicado durante muchos años a la Cámara Agraria, pero que se estaba cayendo, se podía convertir en un espacio para el arte pictórico y sobre todo para todo lo que representa ampliar la oferta cultural en Villanueva de la Serena, que como saben es importante. Yo recuerdo, porque es importante hacer memoria y sobre todo porque estamos no solamente cerrando un año, sino que estamos cerrando prácticamente un mandato, que cuando se estaba construyendo el Palacio de Congreso, mucha gente decía, ¿y eso para qué va a servir? ¿Eso para qué va a servir? Unos le llamaban Palomar, otros le llamaban Bob Esponja, que por cierto es un identificativo salado por ese color amarillito que tiene. Y esa paca de paja en los campos de La Serena ha significado mucho movimiento económico para la ciudad. Pero sobre todo, esa escucha activa de este gobierno hizo que la gestión del palacio fuera distinta a la que se hacían en otros sitios. Porque es verdad, si hubiéramos seguido con el modelo de gestión de la Junta de Extremadura, en una red de palacios, de congresos, probablemente hubiera estado más días cerrados que abiertos. Hoy está más días abiertos que cerrados. Y hoy es un símbolo de lo que representa la cultura, de lo que representa la empresa en Villanueva de la Serena y para Vegas Altas. Por lo tanto, es un palacio de congreso
que no solamente es nuestro, sino del conjunto de la comarca y de la ciudad que está por venir. Y bueno, también por destacar algo, ¿no? Porque no siempre se destacan las cosas que no son materiales, y yo creo que algunas veces hay que destacar los aniversarios, las efemérides que no son tangibles, pero que sí representan la historia de lo que fuimos o de lo que somos hoy, consecuencia de lo que otros hicieron. Me refiero al 5º centenario de la muerte de Nebrija, que, como saben, se ha celebrado distintas actuaciones, que fue el gramático esencial para la lengua española, y que en estos días, bueno, pues se han celebrado una serie de actos y que también una placa conmemora. En materia deportiva, pues en materia deportiva nos queda mucho por hacer. Hablaba yo ayer con la concejala de deporte, antes de ayer. Tenemos unas instalaciones deportivas fantásticas, extraordinarias, pero es cierto de que muchas de ellas no están conexionadas con la otra como consecuencia de que se hicieron en distintos tiempos temporales. Y esa conexión se llama Plan Director Deportivo. Y ese plan directivo se va a visibilizar con mucha fuerza a partir de que se inicien las obras de lo que va a representar no solo unas nuevas gradas para el estadio, sino un nuevo concepto de estadio para Villanueva de la Serena. Las obras del nuevo graderío, de todo lo que va a representar tener una cafetería para el centro, accesibilidad para aquellas personas que no tienen movilidad, todo lo que tiene que ver con nuevos vestuarios. Un nuevo concepto de estadio se va a construir, va a empezar como muy tarde, a partir de enero, las obras, y eso va a hacer que se inicie, se ponga el punto de inicio de ese plan director que pretende además, bueno, pues reubicar o más bien reorganizar lo que significan los 2 campos de césped sintéticos con una nueva vía urbana en avenidas, por la avenida de Chile. Pero en cualquier caso, y aunque lo pueda contar la concejala con más detalles, sí le puedo asegurar que nos interesa lo grande, como es ese nuevo graderío para un nuevo concepto de estadio, como el graderío para el césped sintético, que hemos logrado una subvención de la Junta y que con el 50% más otro que aporta el Ayuntamiento se va a poner un nuevo graderío en uno de los campos y, lo más importante, vamos a mejorar el entorno de todos. Una remodelación importante en la piscina climatizada y también en otras actuaciones deportivas. El problema que tengo yo como alcalde es que yo ya arreglo aquello que hice. Por lo tanto, ¿por qué lo arreglo? Porque los años y tras los años se necesita seguir reformando. Lo malo es que se hiciera como otros hicieron y no reformaran. Nosotros seguimos avanzando no solamente en lo que hicimos, sino que aquello que hicimos lo actualicemos. Y en igualdad, pues yo creo que destacar la reciente adjudicación de la guardería infantil Gloria Fuertes. Se ha adjudicado a una UTE de Villanueva de la Serena, una agrupación de empresas de Villanueva de la Serena, que me agrada especialmente y que no solamente le va a dar el fin de guardería, sino que yo estoy convencido que va a dinamizar de forma importante ese espacio. Una guardería infantil que, como saben, se construyó en el barrio de Cruz del Río y que se pondrá recientemente en marcha. Es, en definitiva, el lugar donde se abren caminos a aquellos que van a tener la responsabilidad de gobernar esa nueva ciudad. La nueva ciudad que nosotros hemos creado, y cuando hablo de nosotros me refiero a los ciudadanos de Don Benito y Villanueva de la Serena, para que sean los niños y niñas los que lo puedan disfrutar. Y como conclusión, y cerrando, agradecimiento expreso a toda la sociedad villanovense por la superación y la valentía de lo que hablamos al principio de esta intervención, sin olvidar la labor realizada por todo el mundo para superar las dificultades, y ante los nuevos tiempos y caminos que hemos iniciado hacia la unión,
recordar siempre la generación de nuestros mayores. Una generación que siempre me ha trasladado especial motivación, me ha trasladado siempre especial vinculación. Fueron verdaderamente los que lograron que hoy estemos cada uno en función de nuestro talento, donde queramos estar, y son los que nos trajeron la libertad. Bueno, pues que nuestros hijos nos recuerden a nosotros, porque fuimos los que logramos que tuvieran libertad para elegir vivir en esa nueva ciudad.